El país está en expectativa de lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional por el riesgo o por lo menos el temor, y eso lo tienen muchos legisladores de la tendencia del doctor Leonel Fernández y también de la oposición política al gobierno, de que se presente un proyecto de modificación de la Constitución de la República. Esa es la expectativa mayor en este momento. Parece que sí, que hay la intención de modificar la Constitución de la República. No se sabe si solo para tocar el transitorio de la Constitución que específicamente le prohíbe a Danilo Medina volver a ser candidato a la presidencia de la República, o si se va a dejar el artículo 124 de la Constitución que establece el modelo que existe en República Dominicana, el de un gobierno más una reelección y nunca más. Por eso queremos hablar con Nanfi Rodríguez, un abogado constitucionalista que ha abordado este tema en múltiples ocasiones. Él está como profesional del derecho y como periodista que ha sido también muy cerca del doctor Leonel Fernández, y es una de las personas que ha estado actuando jurídicamente en este tema. ¿Qué te parece, Nanfi? ¿Es pertinente o no en este momento modificar la Constitución de la República? Bueno, saludo. Yo pienso que cuando se habla de una reforma constitucional, se tiene que hablar de los presupuestos, digamos, básicos para que se produzca un cambio constitucional. Y en esencia, la mayor parte de la doctrina coincide en el hecho de que para que haya un cambio de la Constitución de la República, tiene que darse el presupuesto o la necesidad de adaptar la realidad jurídica a la realidad política. Cuando tú mides la temperatura de la realidad política, lo que te das cuenta es que el 70% en promedio de la sociedad dominicana rechaza una reforma constitucional para la reelección. Consecuentemente, un proceso de reforma constitucional en estos momentos se tendría que imponer mediante una violencia económica y política que ya estamos empezando a ver en el Congreso Nacional, con todas estas denuncias, incluso con vías de hecho que se han manifestado en los alrededores del Congreso Nacional. El momento no es propicio para una reforma constitucional, y mucho menos para el objeto de prolongar el mandato del presidente Danilo Medina. Un tercer mandato representaría una ruptura del principio democrático en la República Dominicana. Cuando tú dices una ruptura, ¿te refieres a que tendrían que violar la Constitución o modificar la Constitución? Sí, lo que me ¿Por refiero... qué calificarlo de ruptura si hay un modelo que establece la propia Constitución de cómo es posible modificarla? Sí, tradicionalmente en República Dominicana el debate se ha circunscrito al tema del mecanismo de reforma constitucional. Ya, sí. En esencia, el mecanismo de reforma constitucional está regulado por una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y unos procedimientos preceptivos de unas mayorías específicas para tomar las decisiones. Y unos tiempos. Y unos tiempos. Sí. A eso se ha limitado el tema del debate hasta el año 2010. ¿Por qué hasta el año 2010? Porque en el año 2010 se dio un proceso de reforma constitucional que dio el salto cualitativo del Estado de Derecho, el clásico Estado liberal de derecho, al Estado social de derecho. Democrático. Lo que llaman Estado social, democrático y de derecho. En esencia, yo le digo siempre a mis alumnos de la universidad, el Estado social de derecho. ¿Qué es lo que significa esto? Esas cláusulas de gobierno democrático, de sistema democrático y republicano, tienen una sustanciación distintas en el Estado social. De manera que, por ejemplo, el principio democrático está muy vinculado con el tema de la alternancia en el poder. Y yo no estoy hablando, digamos, de poesía constitucional, una retórica académica. Yo estoy hablando de realidades, por ejemplo, que se dieron en países tan cercanos a nosotros como Colombia. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe, un presidente con una enorme popularidad, trató de reformar la Constitución para ir a un tercer periodo consecutivo. El tema se tornó controvertido y fue al Tribunal Constitucional colombiano. Pero no fue al Congreso de Colombia. Fue al Tribunal Constitucional, es lo interesante. Sí. Fue al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional, Corte Constitucional de Colombia.
Y esta Corte, en el momento que va a ser el juicio de constitucionalidad, sale del tema del mecanismo de reforma constitucional y se aboca, es decir, entra en los valores, digamos, del principio democrático. Entonces, en ese contexto hace un razonamiento en el sentido de que los presidentes que van a un tercer periodo consecutivo, que reforman primero sus constituciones para ir a un tercer periodo consecutivo de gobierno, pues rompen el principio democrático. Esto es, la democracia, el régimen, en vez de ser una democracia, digamos, republicana, tiende a ser una especie de monarquía republicana. Pero en este caso los miembros del Tribunal Constitucional de Colombia o del Tribunal de Justicia de Colombia enviaron a Álvaro Uribe para su casa. Le dijeron que no. Así es, bueno, la realidad colombiana es otra, y la realidad incluso de los actores políticos. El presidente Uribe hoy es senador. Sí, los presidentes de Colombia se convierten en senadores vitalicios. Así. Entonces, pero igual está la situación de Bolivia. Bolivia estableció muy claramente la prohibición de la reelección después de más de un periodo. El presidente Evo Morales sometió a una consulta, esa consulta la perdió, pero el Tribunal Constitucional se la validó. Sí, y ahora él va a una tercera reelección. En una decisión muy cuestionable, digamos, en el sentido de que le antecedió un referendo que le había negado el derecho a la reelección, con lo cual tú hablas de un acto ilegítimo, pero además tú tienes un Tribunal Constitucional boliviano haciendo un juicio de convencionalidad. El juicio de convencionalidad es una competencia de las cortes internacionales, en el sentido de que esas cortes lo que hacen es hacer un test entre el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos y los ordenamientos nacionales. Los tribunales constitucionales lo que hacen es hacer ese mismo test, pero con la Constitución de la República y todo el ordenamiento infraconstitucional. El otro modelo... Es decir, ese es un, perdóname Fausto, ese es el caso de Bolivia, que digamos es el punto de inflexión de todo este tema, que incluso obligó a la Organización de los Estados Americanos a pedir un informe a la Comisión de Venecia, el prestigioso grupo de juristas europeos. Con una conclusión que luego Luis Almagro se desdijo de ella. Le dio una salida política, aparentemente en el interés de conseguir el voto de Bolivia para su reelección. Pero está también el caso de Nicaragua, Nanfi. En Nicaragua fue el Tribunal Constitucional, no, el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene las competencias, el que estableció el principio de que el derecho a la reelección es parecido al derecho a la elección y que es un derecho humano, en contra de lo que dijo la Comisión de Venecia. Sí. Entonces, aquí hay una crisis política en Nicaragua en este momento, como parece ser que también la situación de Venezuela fue por el mismo tema de la ilegitimidad y de la continuidad de un gobierno. Entonces, frente a todo esto, ¿es legítimo o no? ¿O ustedes tienen el temor de que haya un descarrilamiento del proceso democrático en República Dominicana? Sin duda que sí. Yo no creo que la sociedad americana se quiera ver ni en el espejo de Bolivia, ni en el espejo de Venezuela, ni en el espejo de Nicaragua. Son augurios que uno no quisiera pensar. El principal efecto que tendría una reforma constitucional en los términos en que se está planteando en la actualidad sería un efecto en la calificación de la democracia dominicana internacionalmente. Y un país con una deuda externa tan alta como la República Dominicana, pactada o negociada con tenedores de bonos cortoplacistas, obviamente que nosotros tendríamos una crisis institucional con secuelas, con consecuencias, repercusiones económicas en lo inmediato. Lo deseable es que las fuerzas políticas entiendan que una constitución es, en esencia, un proceso de diálogo. Yo a veces
parezco que estoy en el ámbito de la universidad hablándole a los estudiantes, porque el tema del derecho constitucional es un tema, digamos, de ciudadanía. La gente cree que es de experto en derecho, es de ciudadano. El único derecho que se debe escribir y hablar para los ciudadanos es el derecho constitucional. Entonces, yo digo siempre esto. Ferdinand Lassalle escribió ese pequeño opúsculo que se llama ¿Qué es la Constitución? Y ese librito se refiere a unas preguntas esenciales, una de las cuales es, ¿quiénes determinan la Constitución? Bueno, las llamadas fuerzas vivas, el sector empresarial, los partidos políticos, las iglesias, los trabajadores, los medios de comunicación. Cuando todas esas fuerzas se expresan mediante un proceso amplio y legitimante de diálogo en una constitución, esa constitución es un acto normativo de la vida de la sociedad. Vamos a hacer una pausa, Nanfi, y cuando retornemos volvemos sobre el mismo tema. En un momento retornamos. Hubo un grupo de empresarios que se reunió con el presidente el pasado 13 de junio y le dijeron que el país iba bien, que la economía iba bien, que el control de la inflación estaba bien, que el equipo de gobierno estaba muy bien, que en sus relaciones internacionales el país estaba avanzando y que el país era como un avión que iba a 30.000 pies de altura con vientos de cola favorable y que no era posible apagar el motor o cambiar de piloto. Ese fue más o menos el mensaje que se le dio al presidente de la República. Tú me estás diciendo que se rompería el sistema democrático si se cambia la Constitución. Aún se haga con los procedimientos establecidos por la propia Constitución. En realidad, se está defendiendo el derecho de Leonel Fernández a repostularse a un cuarto periodo presidencial o el derecho que tiene el país de aplicar una constitución sin marcha atrás, como ha dicho el doctor Fernández. Mira, hay quienes se pierden un poco en ese mar maniqueísta de que esto es pura y simplemente una lucha Leonel-Danilo. Danilo, sí. Es una lucha Leonel-Danilo, sí, pero no deja de ser una lucha por la institucionalidad. En República Dominicana hace 4 años que se reformó la Constitución. Fue en el 2015. Sí. Y estamos en el 2019. Con un pacto que avaló el doctor Fernández. Sí, pero hace 4 años. Sí, sí. Entonces estamos hablando de volver a modificar la Constitución para el mismo objetivo, para el mismo presidente. Sí, ¿qué democracia es esta? ¿Qué país? Como dice García Márquez al principio del Otoño del Patriarca, que es un libro, por cierto, que se refiere al tema de la soledad del poder, un fenómeno que a mi juicio está afectando aparentemente al presidente Medina. Afecta a todos los que van a salir del poder. Parado, el dictador parado en el balcón de la patria, cuando ve todos los estropicios que están pasando en el país, dice, ¿qué país es este? ¿Qué país es este? Es decir, yo creo que hablar de una reforma constitucional en estos momentos para un tercer periodo consecutivo del presidente Danilo Medina representa un serio cuestionamiento a la democracia dominicana. ¿Tú crees que el tema es que sean periodos consecutivos? Porque ya Leonel Fernández gobernó 2 veces, gobernó del 96 al 2000 y luego del 2004 al 2008 y al 2012. 3 periodos, Danilo lleva 2 periodos. ¿No representa esto quitarle, digamos, el derecho o la posibilidad de que Danilo empareje con Leonel como 2 líderes que son del PLD? Mira, ese tema responde un poco a esa lógica que yo decía maniqueísta, de blanco-negro. Blanco-negro, ya. Yo no soy de los que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor o peor. No. Yo creo que tenemos retos por delante. El presidente Fernández ciertamente gobernó 3 periodos que no fueron consecutivos, que fueron el resultado de un ejercicio democrático en que el país creció económicamente, la democracia se fortaleció. Lo que estamos hablando ahora es de prolongar
el periodo de un presidente en ejercicio, que es el tema donde la Comisión de Venecia pone el dedo sobre la llaga. Pero Porque Leonel defendió ese derecho suyo en el 2012. ¿Recuerda? en el 10. Cuando iba al proceso electoral del año 2012, para presentarse como candidato presidencial en el 12, él dijo que tenía derecho y que la Constitución se lo permitía. Bueno, ese es el discurso de abril del 2011. Exactamente. Ese es un acto retórico. Retórico. Yo pienso que lo que importa en los políticos son los actos materiales. Leonel Fernández, fíjate, estoy hablando de que ese discurso se produjo en abril del 2011, a más de un año de las elecciones. Antes de las elecciones. Es decir, el presidente Fernández no sometió al país a un proceso de presiones y a un proceso de tensión como este. Dijo, yo no voy, como igualmente en el año 2000, cuando fue emplazado por el viejo zorro del este del país, Amable Arizti Castro, que se pusiera los pantalones. Pero es que él no tenía los legisladores para poder cambiar esa constitución. Bueno, como tampoco lo tiene Danilo. Es que todo el mundo sabe cómo se hacen las reformas constitucionales. Pero es muy diferente, porque país, en aquel momento creo que el PLD tenía un senador y unos cuantos diputados en aquel momento. Amable Arizti lo que le estaba ofreciendo era los votos reformistas y algunos votos de otros. Sí, Amable Arizti, como todo esa expresión del arribismo político en República, lo que quería era pescar en río revuelto. Como mucha gente ahora. Nanfi, pero hay un tema, hay un principio que rige en República Dominicana actualmente. Es el principio de que usted puede gobernar un periodo y presentarse una sola vez a la reelección. Así es. Ese es el principio, es decir, nadie debe gobernar más de 2 periodos República Dominicana. Así es. Después que usted concluye el segundo periodo, usted se retira a su casa. Así es. Leonel ha gobernado 3 veces. Eso no le quita autoridad moral a Leonel para estar reclamando un 4º periodo, ya, primero como candidato y luego para ir a la presidencia de la República. Mira, yo pienso que el problema no es que un político que haya ejercido el poder quiera o pueda volver, porque eso es un tema de cultura política. Es decir, la creación de eso que llamó el propio presidente Fernández, una fábrica de presidentes, no en un partido, sino en una sociedad, es un tema de cultura política, es un tema del nivel de desarrollo de las fuerzas sociales. ¿Dónde se plantea el problema? Cuando un presidente en ejercicio, utilizando todo el poder que le da ser un monarca sin corona en este tipo de sociedades, utiliza los recursos públicos para propiciar un proceso de permanencia en el poder, afectando el derecho de los ciudadanos a incluso a tener una libertad de elección. Porque lo que pasa es que el Estado se convierte en una gran máquina represiva de persecución de gente que trabaja en el gobierno, de miembros del partido oficial, etc. Ese es el problema, porque no estamos hablando de un tema, digamos, de una relación personal, Leonel Danilo. Aquí lo que estamos hablando es un problema institucional, de cómo este tipo de prácticas, pues hoy día, en el siglo XXI, representan lesiones muy severas al sistema político democrático. Leonel ha vaticinado que el PLD gobernará hasta el 2044 y más, no sabemos. Es decir, es una especie de PRI en República Dominicana. Y esa no es una idea exactamente democrática ni de alternancia, sino es una idea de continuidad de un partido en las instituciones públicas que lo controla todo. Porque el PLD lo controla todo. El comité político del PLD decide si hay reforma de la Constitución o no. Ya no. Ya no. Ya no se lo someten. Ya el control de Danilo es tal sobre los miembros del comité político, no lo tomo en cuenta absolutamente ni para eso. Si este proceso se está dando al margen del comité político del PLD. Ya. No se ha discutido. Bueno, no se ha sometido. No se ha sometido. Y pero ellos Leonel es el presidente del comité del partido y el jefe del comité político. Él ha impedido que se discuta. Leonel es el presidente del partido, pero el jefe del comité político es el presidente de la República. Pero no es que Danilo tampoco. Es el presidente de la República. Es quien esté en el ejercicio de la presidencia. No es que son danilistas tampoco. Ya. Ahí hay una situación
de prostitución política de ese comité político. En el comité Sí, político. sí, ¿no? De ese comité político. Pero son personas que están al servicio que han madurado, de quien esté. los años han ido pasando y siguen siendo, porque el comité político se renovó. ¿Cuántos años hace que se renovó? No, hace 20 años. 20 años. 20 Y años. se ha ido, ese partido no tiene, y cuando no han tiene ido proceso muriendo interno. algunos miembros, desapareciendo, lo han ido sustituyendo. Así Por es. ejemplo, entró Gonzalo Castillo, entró Carlos Pared, entraron algunos nuevos, entró la vicepresidenta de la República y han entrado los presidentes de las cámaras legislativas. Sí, ha habido una situación de ir cubriendo situaciones coyunturales, pero no ha habido un proceso de reforma, ni de elección, ni congreso elector en el Partido de la Liberación Dominicana hace ya 20 años. 20 años. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista y muy cercano del presidente Leonel Fernández. En los alrededores del Congreso Nacional hemos tenido protestas, ministros incluso del gobierno, como Bauta, que es ministro sin cartera, o Freddy Pérez, sentado en la calle protestando con una manifestación grande de personas, pero no hemos visto ningún proyecto. Nanfi, ¿cuál es la propuesta que se lleva al Congreso? ¿Tú tienes información? ¿Cómo es que se va a tratar el 124 si lo hacen? Bueno, ese es un tema de, digamos, de los artífices. ¿A qué modelo vamos? Yo creo que a ningún modelo. A ninguno. Porque realmente lo que estamos hablando de varias cosas. Tú has mencionado varias cosas. La primera que has mencionado, lo que se está dando alrededor del Congreso. Sí. Creo que es interesante lo que se está dando, porque si hay una cuestión que se le puede indilgar al Partido de la Liberación Dominicana en su ejercicio ya de 20 años en el poder, ha sido la desarticulación de la movilidad social en la República Dominicana. Fíjate tú que todo el tema de los sindicatos, de los colegios profesionales, de todo esto prácticamente ha sido desarticulado. Han emergido como sustitutos en esa relación de cheques balances, de pesos y contrapesos frente al poder, las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes de opinión. Pero realmente no hay en este momento un sindicato importante que tenga una actividad social, de reclamo social, o un colegio profesional. Entonces el hecho de que la gente, el ciudadano, que en esencia se convoca por las redes sociales, esté yendo al Congreso Nacional a protestar contra una reforma constitucional ilegítima y comprada, yo creo que es un hecho importante. Bueno, pero esos son seguidores del doctor Fernández. Son ciudadanos. Porque eso es distinto a Marcha Verde, por No, ejemplo. pero son ciudadanos. Marcha Verde fue un movimiento social Fíjate masivo. que ahí está yendo gente que no necesariamente obedecen al hecho de ser seguidor del presidente Fernández. Incluso gente muy honorable y populares de la sociedad dominicana, artistas, líderes religiosos. Yo ahí he visto líderes, por ejemplo. Fidel Lorenzo, sí, que líder religioso, un líder yo vi importante. a Aristide Fernández Zuco, el Chato. Hay mucha gente. La sociedad dominicana. Bien, Johnny ahora, Ventura. Sí, Johnny Ventura. Sí, la sociedad dominicana. Sí. Entonces, eso es importante, Fausto, por una razón. Porque esa gente está yendo allí a protestar contra un acto ilegítimo del poder. Y un poder que está pretendiendo que le pidan permiso para protestar. Pero no, el proyecto no se ha presentado. No hay nadie. Ningún legislador, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Fíjate cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. ¿Tú dudas que haya un proceso de reforma constitucional en marcha? No, yo no lo dudo. Que haya un proceso de compra, yo no, de compra masiva de legisladores. Ese no tengo la confirmación o el dato de que estén comprando legisladores. De una situación institucional para pasar una reelección que es insostenible. Porque sí, Hipólito dijo, a Hipólito lo vi ayer en un restaurante reunido con un dirigente político. De su partido. De su partido, pero que un amable componedor con el gobierno. ¿Del PRM? Así es. ¿Y quién era ese? No te puedo decir. La papa está caliente. Pero en este caso, ¿ustedes han visto algún proyecto en donde se establezca
una modificación de la Constitución? No, porque lo que se ha estado... ¿Ustedes entienden que hay el plan para eso? No, lo que se ha estado reclamando es lo siguiente, y eso es público, eso está en los medios de comunicación. Supuestamente se presenta una situación de violación del derecho a la igualdad del presidente Medina, porque si la Constitución establece 2 periodos, entonces la Constitución por sus efectos inmediatos que tienen las reformas constitucionales, entonces el transitorio le impide al presidente ejercer el segundo periodo que establece el 124 de la Constitución. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que esa reforma constitucional del año 2015 fue una reforma pactada y justamente por el tema de los efectos inmediatos de las reformas constitucionales se pactó, ya usted ejerció un periodo, entonces le están habilitando, dando un privilegio para un segundo periodo, se le va a poner el transitorio. Es más, esa fue una salida del propio presidente. En donde dice que ya no puede volver nunca más. Fue Reinaldo quien propuso eso. Fue Reinaldo que lo propuso. En la Asamblea Nacional. Bueno, Reinaldo fue el proponente del párrafo como debía ser. Sí, Reinaldo fue. Ya. Y Reinaldo no es cualquier cosa. Sí. Reinaldo es el jefe de la Guardia Pretoriana. No, Reinaldo es el secretario general del PLD. Sí. Leonel es el presidente y Reinaldo es el secretario. Yo veo un poco más a Reinaldo. Fíjate, Leonel sí se porta como presidente del partido. Tú lo ves más o menos con una actitud moderada. Él asumió la posición de jefe de un grupo. Pero como presidente del partido no ha asumido. Él es jefe de un grupo. Leonel Fernández... Ese es un error de Leonel. Yo creo que la fortaleza del liderazgo de Leonel Fernández es que los PLDistas le ven como líder natural de su partido, sin importar el tema de las facciones. Yeah. Por eso Leonel ha sido como Sísifo y ha estado empujando una piedra de martirio durante 8 años. Durante 8 años. El problema es que Sísifo antes de llegar, tiene que volver abajo. Sí, y Leonel lo ha hecho. Lo ha hecho con mucha perseverancia. Yeah. Y creo que los peleadistas tienen una valoración de ese carácter sosegado del presidente Fernández. El mito de Sísifo. Bueno, muchas gracias a Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista, cercano, hemos dicho, al doctor Leonel Fernández. Eso es una consideración importante porque el presidente Leonel Fernández, no le decimos ni siquiera expresidente, le decimos presidente. Él fue mi profesor en la universidad, sí, tú sabes. De todo. Bueno, no sé si de todo. ¿Fue profesor tuyo? Mío no. Ya. Mío no. Pero yo lo sustituí sí, en la clase de Derecho de Prensa. Ya. Él dio Derecho de Prensa. A Pascal Peña, que lo sustituyó a él, y luego entonces lo sustituí yo en la Pero a mí me dio clase de Sociología de la Comunicación. Sí, el presidente Fernández era... Casi coetáneo con ustedes. Sí, muy buen profesor. Sí. Señores, muchas gracias por la compañía igualmente en este diálogo con Nanfi Rodríguez. Gracias.